La incertidumbre ha sido una característica fundamental del entorno de la economía colombiana durante varios meses. Por eso cada vez que hay un dato contundente, un dato consolidado que se pueda usar para tratar de dilucidar qué va a pasar en adelante, hay que utilizarlo. En ese sentido vale la pena señalar que ya a estas alturas del año sabemos cómo le fue a la economía colombiana, a grosso modo, en el primer semestre del año. Y eso, sin lugar a dudas, nos sirve para tratar de proyectar qué puede suceder en adelante, dependiendo de ciertas variables y dependiendo del cumplimiento de ciertas circunstancias. Lo primero que hay que decir, el DANE no ha sacado todavía el dato de crecimiento del segundo trimestre del año, que es el que ayudaría a completar el dato completo del primer semestre. Nos toca empezar a usar la información que está disponible. Por ejemplo, el crecimiento del primer trimestre del año de 1,1% sorprendió favorablemente a todo el mundo. Todos los analistas encontraron ese dato por encima de lo que estaban esperando, por encima de sus expectativas. Y no solamente es la sorpresa de los analistas, con ese dato, la economía colombiana prácticamente alcanzó en el primer trimestre de este año el mismo nivel de producción y de ingreso que tenía antes de la pandemia, al terminar el año 2019. Recuerden ustedes que el peor trimestre de la pandemia fue el segundo trimestre del año pasado y en ese momento la producción de la economía colombiana cayó a 83% de lo que había alcanzado en el 2019. Pues bien, en el primer trimestre de este año ese 83 subió y llegó en el primer trimestre de este año a 99,3%, solo 0,7% por debajo del nivel de 2019, en términos prácticos casi que el mismo nivel de 2019, y eso constituye un muy buen dato. Pero ustedes dirán, bueno, si estamos aquí hablando del primer semestre, ¿qué hacemos hablando del primer trimestre? Pues porque el DANE no ha sacado resultados. Usemos otros datos del DANE que son un proxy de lo que ha venido sucediendo especialmente en abril y en mayo. Se llama el índice de seguimiento de la economía y sigue bastante de cerca la actividad económica. Pues bien, de acuerdo con el índice de seguimiento de la economía, en el mes de abril la economía colombiana habría crecido 29% respecto al mes de abril del año 2020. Uno de los peores meses de la pandemia sin lugar a dudas, pero en todo caso relevante saber que creció 29% en abril de este año. Y en mayo 13,6% frente al mismo mes del año anterior. Hay que tener presente que en abril de este año hubo algunos cierres relacionados con la pandemia, confinamientos, cierres, restricciones de comercio, y eso hay que tenerlo presente al tratar de evaluar ese crecimiento del 29%, que en todo caso fue muy significativo. Pero en mayo hay que tener presente que estábamos en el peor mes del paro y los bloqueos. Acuérdense ustedes que según las autoridades colombianas, los bloqueos le pueden haber costado a la economía colombiana alrededor de 9 billones de pesos. Eso significa una cuantía bastante significativa. Entonces, abril crecimiento del 29% teniendo en cuenta confinamientos, mayo crecimiento del 13,6% teniendo en cuenta el efecto de los bloqueos. El lado malo es que entre confinamientos y bloqueos reducen el potencial de crecimiento de la economía. El lado bueno es que a pesar de esas restricciones la economía muestra un vigor bastante grande, una tendencia al crecimiento acumulada bastante significativa. Con esos datos, distintos observadores y distintos analistas han vuelto a barajar sus cálculos para echar cartas de nuevo. Y hay que tener presente, por ejemplo, que Fedesarrollo pasó de un estimativo de 4,8 de crecimiento este año a 7,2 de crecimiento. Por otro lado, la OCDE tiene en este momento un estimativo del 7,6%. Bancolombia, uno de los últimos en hacer un ajuste en sus proyecciones, ya calcula 8% de crecimiento este año. Digamos que entre 7 y 8% se están moviendo las distintas cálculos de crecimiento para este año. Eso, para que nosotros tengamos un orden de magnitud, nos ubica entre las mejores economías de América Latina este año, pero no por encima de las mejores economías. Por ejemplo, Perú crecería 8,5 este año,
Por otra parte, Argentina crecería 6,4% este año, Chile 6,2%, o sea que si nosotros estamos efectivamente entre 7 y 8, estamos ahí en la punta más o menos peleando con Perú los mayores crecimientos de este año. Obviamente, cualquier cálculo de crecimiento está sujeto a circunstancias favorables y desfavorables y hay que tenerlas presentes para no llamarnos a engaño. Por el lado de las circunstancias favorables, ese crecimiento muy bueno del primer trimestre del año más los buenos resultados de abril y mayo dan para ser optimistas, pero fuera de eso, el que la vacunación esté avanzando de manera ya firme, después de un primer trimestre muy incierto, ya avanza de manera firme, el que la economía esté bastante abierta en distintos sectores, que ya esté bajando la tercera ola de contagios y que cuando llegue la cuarta ola quizás ya el nivel de vacunación sea bastante más importante que el que tenemos hoy en día. Pero finalmente un entorno internacional muy favorable que en el caso de Colombia se traduce especialmente en el precio del petróleo. ¿Qué riesgos hay de aquí hacia adelante? Pues más o menos el opuesto a las circunstancias favorables. Por ejemplo, si la cuarta ola viene muy agresiva y significa nuevos confinamientos, eso va a volver a atajar un poco el crecimiento económico colombiano. Por ejemplo, si vuelve a haber bloqueos o vuelve a haber paros que afecten la economía, pues eso también va a significar un obstáculo. Pero uno, además, para tener presente desde el punto de vista económico, a raíz de la situación de la pandemia en el mundo, más la pérdida de calificación de riesgo de la economía colombiana, hemos visto una devaluación del peso en las últimas semanas. Esa devaluación se va a traducir tarde o temprano en inflación y esa mayor inflación va a llevar al Banco de la República quizás a empezar a aumentar lentamente sus tasas de interés y eso también, por supuesto, tendría un efecto sobre la actividad económica. Ahí están los factores a favor, los factores en contra, el resultado general del primer semestre y estas nuevas proyecciones que por el momento por lo menos nos hacen ser relativamente optimistas sobre la economía colombiana en el resto del año.